depende a qué hora estén viendo esta grabación, lo que vamos a ver a continuación es lo que corresponde al tema de estática de fluidos, que sería el primer tema de la materia. A continuación les voy a presentar la clase, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con el tema. Como les decía, el tema que vamos a desarrollar hoy es estática de fluidos. Es un tema que es importante y en donde vamos a ver conceptos que tienen que ver justamente con las imágenes que yo les muestro en esta primera diapositiva. En estática de fluidos lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es analizar cómo se distribuye la presión en un fluido que está en reposo. Eso significa de que el fluido no está sometido a ningún esfuerzo cortante, ¿sí? Una vez que nosotros podamos determinar eso, lo vamos a aplicar para analizar cuál es la fuerza resultante que ejerce un fluido sobre una superficie que esté sumergida en él. ¿Para qué tiene importancia eso? Por ejemplo, cuando por ejemplo, para el cálculo en manómetros, que ya lo vamos a ver en detalle, que son dispositivos para medir diferencias de presión en general, o bien, por ejemplo, para calcular cuándo se va a accionar una compuerta que dependa de los niveles de fluidos para abrirse o cerrarse, o, por ejemplo, cómo podemos utilizar esos conceptos para calcular la densidad de un mineral, ¿sí? Entonces, antes de avanzar, es importante que aclaremos dos conceptos que tienen mucha importancia, que va a ser válido en todo el ámbito de la materia. Uno es que suponemos como válida la teoría del continuo, o sea que nosotros lo que analicemos en la materia siempre lo vamos a analizar a una escala tal en donde vamos a considerar que la distribución de masa es continua. Eso no pasa siempre, por ejemplo, si nosotros trabajáramos a una escala muy, muy pequeña del tamaño atómico. Los átomos, la materia, si nosotros la miramos a esa escala, vemos que los átomos se encuentran distribuidos y que hay entre átomos, hay vacíos, digamos, hay espacios. Entonces no hay continuidad de la masa. Es como que si nosotros a partir de ahí vamos alejando la mirada, vamos a ver cada vez como si fuera continua, como si hubiera masa. No llegamos a ver los espacios intermoleculares, sino que la masa tiene una distribución continua. O, por ejemplo, si estamos trabajando en un sistema donde hay vacío, donde hay muy pocas moléculas, quizás no sea válida la teoría del continuo. En nuestra materia vamos a considerar que la distribución de la masa es continua, o sea que trabajamos a una escala en donde eso se cumple. Por otro lado, ya que vamos a hablar de fluidos todo el tiempo, es importante tener claro el concepto de qué es un fluido. Un fluido es aquella sustancia que comienza a fluir, o sea, que adquiere una cierta velocidad cuando se aplican esfuerzos de corte o tangenciales. Acá en esta animación justamente se muestra una gota de fluido que al caminar se va como disgregando, justamente ahí hay un esfuerzo tangencial aplicado que es la fuerza de rozamiento que hace que el fluido se desprenda y pueda y adquiera movimiento.
Por otro lado, también es importante, para que tengan los conceptos claros desde ya, es que ustedes seguro que escucharon hablar de fluidos compresibles e incompresibles según varíe la densidad o no. Cuando nosotros hablamos de fluidos, o sea, de fluidos que están en reposo, los compresibles son los gases, los incompresibles son los líquidos. Pero tenemos que tener cuidado cuando esos fluidos están en movimiento, o sea, cuando hay flujo, también voy a tener flujo compresible o incompresible, y en ese caso un gas puede tener un flujo compresible o incompresible, dependiendo, o sea, ese gas que sabemos que cuando está estanco, digamos, estático, sabemos que es compresible, en condiciones de flujo puede ser incompresible, ¿sí? Depende de la velocidad con la que se mueve el fluido y de otras características. Pero bueno, es importante que hablemos con propiedad, o sea, si estamos hablando de un flujo, tenemos, aunque sea un gas, puede ser incompresible. Por otro lado, ustedes deben recordar, esto seguro que lo vieron en física, que las fuerzas que actúan sobre cualquier cuerpo en realidad, pero bueno, sobre un fluido, que es lo que nosotros vamos a estudiar, pueden ser superficiales o másicas. Las superficiales son las que actúan, como su nombre lo indica, sobre la superficie, pero que se transmiten a todo el cuerpo del fluido. Y las másicas, ¿cuáles son fuerzas superficiales? Por ejemplo, la fuerza que ocasiona la presión, la fuerza de roce, esas son fuerzas que actúan sobre la superficie. O pueden ser fuerzas másicas. Las fuerzas másicas son las fuerzas que actúan simultáneamente en toda la masa del fluido. ¿Cuáles son fuerzas másicas? La gravedad, una fuerza magnética, ¿sí? La presión es una magnitud escalar. Ustedes ya la conocen, digamos, están familiarizados con el término, con el concepto. Es una fuerza superficial, pero la presión, que es una fuerza por unidad de área y que es una magnitud escalar, recuerden, da lugar a una fuerza. O sea, cuando se aplica una presión sobre un fluido, si yo multiplico esa presión por el área donde aplico la presión, obtengo una fuerza. Y la fuerza es una magnitud vectorial, o sea que la fuerza tiene dirección y sentido, ¿sí? Otra cuestión que también es importante, digamos, definir o aclarar ahora es los tipos de presión, o sea, cómo puedo medir la presión. Yo tengo acá indicado un nivel de presión, o sea, el valor mínimo de presión, si yo hablo de presiones absolutas, va a ser 0, que correspondería al valor absoluto, ¿sí? Yo puedo medir las presiones con respecto a ese nivel 0 de presión, entonces van a ser siempre presiones absolutas, ¿sí? Se llaman presiones absolutas. Supongamos que yo tengo una presión A, que es menor que la presión atmosférica, y una presión B, que es mayor que la presión atmosférica. Bueno, yo la puedo medir a ambas con respecto al 0, digamos, y es una presión absoluta. La presión atmosférica también la mido con respecto, o sea, no sé, ustedes deben haber escuchado hablar de los barómetros, o a veces se habla de presión barométrica, porque es la presión que mide un barómetro, que son dispositivos que miden la presión atmosférica, y son dispositivos de medida absoluta, o sea, están referidos a un 0, por eso son absolutos. Pero yo tengo otros instrumentos, que los vamos a ver un poco en detalle ahora enseguida, que miden la presión con respecto a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esos instrumentos se llaman manómetros, y la presión que miden son presiones manométricas, o sea, lo que miden es la diferencia con respecto a la presión atmosférica. Yo puedo medir presiones manométricas
positivas, digamos, cuando la presión es superior a la presión atmosférica, o negativa cuando la presión es inferior a la presión atmosférica. Yo la puedo medir como presión de vacío, ¿sí? Pero es una presión manométrica porque la estoy midiendo con respecto a la presión atmosférica. Bueno, pasemos ahora entonces a ver cuál es la ecuación fundamental de la estática. O sea, veamos cómo es que varía la presión en un fluido que está en reposo. Tenemos que recordar que siempre la presión actúa en dirección normal a la superficie, pero en sentido contrario a la normal. O sea, la normal, si ustedes recuerdan de análisis 2, es un vector que representa la normal a la superficie y tiene dirección saliente de la superficie. Bueno, la presión tiene esa misma dirección, pero sentido contrario, o sea, es entrante hacia la superficie. En realidad, como la presión es escalar, no tiene dirección ni sentido, sino que es la fuerza, ¿sí? La fuerza que origina la presión es entrante. Entonces veamos qué pasa cuando yo tengo un fluido que está en reposo. Supongamos que tenemos un tanque, ¿sí? Tomamos un sistema de coordenadas de referencia y analicemos lo que pasa en un elemento diferencial de volumen. O sea, esto es un punto, digamos, ¿sí? Pero bueno, para visualizar mejor le damos la forma de un cubo para así, digamos, definir los distintos planos que tiene ese punto. Ese punto está sumergido una determinada profundidad, ¿sí? Está a una altura Z1. Si a eso lo analizamos en forma aislada, digamos, para visualizar mejor, vemos de que sobre ese elemento de fluido, sobre ese diferencial de fluido, va a actuar una presión, o sea, va a actuar siempre, la presión es normal a la superficie y entrante. Entonces voy a tener una presión en este sentido, ¿sí? Digamos, en la cara Z, en la dirección Z, y como esto hay una variación de altura, en la otra cara Z actúa una presión en sentido contrario, ¿sí? Acá ya, o sea, acá la presión, o sea, la fuerza que origina la presión va a tener sentido contrario a Z, por eso me aparece el menos, y va a tener una determinada variación de la presión con Z. Lo mismo puedo plantear para la cara Y y para la cara X. Yo para la cara X no lo escribí para no llenar tanto de cosas el dibujo, pero digamos es exactamente el mismo análisis, ¿sí? O sea, como la presión, estoy partiendo de que la presión varía dentro del fluido, yo voy a tener un valor acá en esta cara y acá va a variar poquísimo porque es un elemento diferencial, pero va a haber una variación. Lo mismo asumo para las otras dos direcciones. Cuando yo hago el análisis de esto, que ahora lo vamos a ver, yo arribo a la conclusión, digamos, si yo analizo simplemente esto, que la presión origina una fuerza por unidad de volumen que es igual a menos el gradiente de la presión. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan, acá la fuerza es, como les decía, una magnitud vectorial, o sea, es un vector. El gradiente es un operador vectorial que aplicado a la presión, que es un escalar, me da un vector,
¿sí? O sea, este gradiente, ya vamos a ver, me representa la derivada de la presión con respecto de X, la derivada de la presión con respecto de Y, la derivada de la presión con respecto de Z. Esos son los componentes de este vector, ¿sí? Veamos, entonces, cómo lo analizamos a esto. Voy a dejar el puntero. Esto se supone que no sé si... Acá tenía un vínculo que me lleva a la deducción de esto, ¿sí? A ver, esperen un poquito. Ahí está. Entonces, acá, recuerdan, tenemos el elemento diferencial de volumen que está sumergido a una cierta altura. Analizamos, tenemos la variación de presión en cada una de las caras. Entonces yo tenía en la dirección Z, si yo, digamos, hago el balance de las presiones, o sea, sumo las presiones que actúan en la dirección Z, llegamos a esta expresión, ¿sí? Lo mismo en la dirección X, lo mismo en la dirección Y. O sea que esto, en definitiva, me da el valor de la presión, o sea, la presión neta que actúa en la dirección Z, la presión neta que actúa en la dirección X y la que actúa en la dirección Y. Si yo quiero sacar la fuerza, a esa presión la tengo que multiplicar por el área. ¿Cuál es el área del plano Z, digamos? Es diferencial X, diferencial Y. Es el plano, digamos, cuya normal es el eje Z, ¿recuerdan? Entonces, el diferencial de área es diferencial X, diferencial Y. Entonces, multiplico por el diferencial de área. Cuando quiero sacar la componente X, ¿cuál es el área en la dirección X? Es diferencial Z, diferencial Y. ¿Sí? Y en la dirección Y es diferencial Z, diferencial X. En definitiva, acá me queda, o sea, esto no es otra cosa que diferencial de volumen, ¿sí? Que si yo paso dividiendo el diferencial de volumen, lo que obtengo es la fuerza por unidad de volumen. Y tengo la fuerza según Z, según X, según Y, que eso yo lo puedo condensar expresándolo en forma vectorial, como habíamos visto en la expresión anterior. Entonces, de esa manera es que obtenemos esta expresión. Ahora que yo conozco, digamos, cómo calcular la fuerza a partir del valor de la presión en un fluido, analicemos para un elemento de volumen como ese, si hacemos un balance de fuerzas, vamos a llegar a lo que se conoce como la ecuación fundamental de la estática, que es esta expresión. Yo creo que ustedes no ven el cursor, lo que pasa es que acá, como tengo vínculos, yo voy a poner el puntero, pero esta expresión sería la ecuación fundamental de la estática, que también la puedo escribir de esta forma. ¿Qué es lo que me dice en definitiva esta expresión? Que la presión que tengo en este punto, que le llamemos P1, o sea, a esta altura, a la altura Z1, que le llamamos P1, va a ser la presión que tengo en la superficie más el peso de la columna de líquido. Porque, ¿qué es este gamma? Es el peso específico, es ρ por G. Entonces, el peso específico por la altura, esto me da, o sea, pasa a ser el peso
de la columna de líquido, ¿sí? O sea, si ustedes analizan, digamos, dimensionalmente, gamma tiene unidades de peso por unidad de volumen. Si yo lo multiplico por h, que tiene unidades de longitud, todo esto me queda un peso por unidad de área, o sea, me queda con unidades de presión, pero esto me representa el peso de la columna de fluido que tengo por arriba del punto 1. Entonces, si hacemos ese balance, tengo que hagamos el balance en cada una de las direcciones sobre en este elemento de fluido. ¿Qué fuerzas actúan? Además de la fuerza originada por la presión. Tengo la fuerza peso, que la fuerza peso actúa en la dirección Z, contraria, por eso es el signo menos. Entonces, en la dirección Z, la componente de la fuerza debido a la presión en la dirección Z, de acuerdo a lo que me dice esta expresión, es de acuerdo a lo que me dice esta expresión, es este término, ¿sí? Y le tengo que sumar la fuerza que está en la dirección Z, que es la de la gravedad, es una fuerza por unidad de volumen también, para ser coherentes con las unidades, y esto está igualado a 0. En la dirección X, lo único que tengo es la fuerza de la presión, que es esta, la componente X de la fuerza por unidad de volumen, y la componente Y. De acá, en definitiva, lo que me está diciendo disculpen, cambio a puntero si ustedes no ven. Lo que en definitiva me está diciendo esto es que la presión no varía ni con X ni con Y. Por eso la variación de la presión con X es igual a 0 y con Y es igual a 0. Y únicamente varía en la dirección Z de acuerdo a esta expresión, ¿sí? De acuerdo a esta expresión, si yo la integro, tengo que separar variables, o sea, paso el diferencial de Z para acá. Noten que en esta expresión yo paso acá yo tenía derivadas parciales, o sea, porque estoy suponiendo, o sea, como un análisis general, que la presión depende de X, de Y, de Z. Entonces, para analizar la variación de la presión, utilizo las derivadas parciales. Después de analizarlo, veo que la presión en realidad no varía con X ni con Y, sino que varía únicamente con Z. Por lo tanto, la derivada ahora pasa a ser una derivada total. O sea, en definitiva, demuestro que la presión es función únicamente de Z. Entonces, puedo utilizar acá una derivada total, digamos, no parcial. Entonces, me queda esta expresión. Puedo pasar el diferencial de Z para acá e integrar. ¿Entre qué voy a integrar? Entre la presión P y la presión P0, ¿sí? Entonces, para la presión P tengo una altura Z, para la presión P0 tengo la altura Z0, resuelvo la integral y llegamos a esta expresión que es la que yo les mostraba en la diapositiva anterior, que es esta. Entonces, a partir de acá, vemos que yo puedo determinar cómo varía la presión en un fluido que está en reposo, que en definitiva varía según la altura. Ese concepto lo utilizo para calcular, por ejemplo, o para ver cómo se determina la presión con los manómetros. Como les decía antes, los manómetros son dispositivos que miden la presión con respecto a la presión atmosférica. O sea, que determinan una presión diferencial, o sea, la diferencia con otra presión.
Hay distintos tipos, pueden ser de laboratorio, como este manómetro ENU, que es, no sé si ustedes habrán visto, pero digamos, ahora ya quizás se usa menos, porque esto se usaba mucho en los laboratorios, porque son dispositivos fáciles de hacer, para medir, sobre todo para medir diferencias de presión, o para pedir vacío, y se utilizaba generalmente como líquido manométrico se tiene que usar un fluido que generalmente era mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito utilizar como fluido manométrico, digamos, un fluido que no se evapore, para que no contamine, porque este manómetro se pone en contacto, por ejemplo, supongamos acá el manómetro está conectado a esto, que supongamos que es un tanque, en donde hay un gas. Entonces, si el fluido manométrico reacciona con el gas, no me sirve. Si se evapora mucho, tampoco me sirve, porque lo contamina. Entonces, tiene que tener una presión de vapor muy baja, tiene que ser estable, o sea, no reaccionar. Y un líquido, digamos, un fluido que cumple con esos requisitos es el manómetro, el mercurio, perdón. El mercurio se usó durante muchos años, incluso ustedes seguramente en la práctica es muy probable que vean ejemplos en donde les dicen que el fluido manométrico es mercurio, pero ahora en la actualidad no se utiliza más. Incluso se usaba en los termómetros para medir la fiebre en las casas. Pero bueno, el mercurio es altamente tóxico y siempre está el riesgo, estos manómetros en general son de vidrio, está el riesgo de la rotura y de que se derrame el mercurio, y yo no sé si ustedes alguna vez vieron eso, o sea, a mí me pasó porque yo trabajé con manómetros de mercurio. El mercurio cuando cae al piso se forman bolitas muy, muy pequeñas y se disemina por todos lados, o sea que eso es muy difícil de recoger, y eso queda expuesto, que lo que se solía hacer cuando ocurría un derrame de mercurio es tirar azufre, porque el azufre se acompleja con el mercurio y lo inactiva, digamos, pero es muy riesgoso. Los peligros de la inhalación no son tan grandes porque, como les decía, tiene una presión de vapor muy baja, así que hay muy pocos vapores, pero, digamos, el contacto con las manos o a la larga, digamos, en mucho tiempo, uno sí puede ir inhalando vapores de mercurio y se intoxica. Entonces, se utilizan actualmente otro tipo de fluidos que cumplan con esas características, o sea, digamos, ser sensible a los cambios de presión, no reaccionar, no evaporarse, etc. Entonces, este fluido manométrico, que tiene un determinado peso específico, fíjense que acá está en contacto con el depósito que está a una determinada presión, y acá está abierto a la atmósfera. Ese es un tipo de manómetro. Acá podría estar cerrado, y en el huequito ese que queda, si se logra hacer vacío, hay formas, digamos, de cerrar esto haciendo vacío, chupando con una bomba, de manera que no quede nada, o por lo menos quede una presión muy, muy baja, que se pueda considerar cercana a cero. Entonces ahí la diferencia de presión sería la presión absoluta. Entonces acá la presión, digamos, supongamos que yo tengo un gas, el gas inunda toda esta rama. En este caso lo que me está indicando es que la presión que tengo acá en el tanque es mayor que la presión atmosférica. Entonces por eso es que esto empuja y lo desplaza. Pero bueno, este tipo de dispositivos, como les decía, se utiliza en los laboratorios, digamos. A nivel industrial se utilizan otro tipo de medidores de presión. Ahora actualmente la mayoría son electrónicos, o sea, se usan transductores de presión, se llaman, son
elementos electrónicos que transforman una señal de presión en una señal electrónica y que se puede medir. Pero no obstante, se siguen usando un tipo de manómetros analógicos como son estos. Es probable que ustedes hayan visto en cualquier cilindro de gas, en general tienen este tipo si alguien tiene en su casa o tuvo en algún momento, como me pasó a mí, que no había instalación de gas y uno usaba gas en cilindro, vienen con los manómetros. Entonces uno va controlando la cantidad de gas que queda, leyendo la presión que marca, digamos, a medida que se va vaciando el cilindro, tengo menos presión. Entonces esto, fíjense que se enrosca al cilindro y queda en contacto con el gas que está dentro. Entonces, en la aguja me va marcando, acá tengo dos escalas diferentes, una es en libras por pulgadas al cuadrado, que son unidades inglesas, y la otra es en bar. Entonces, la aguja se mueve de acuerdo a la presión que tengo adentro. ¿Cómo funciona esto? Si lo miramos, o sea, si le sacáramos la tapa, lo que veríamos acá, estos manómetros se llaman manómetros de Bourdon, porque tienen, fíjense que esto es lo que se enrosca, o sea que acá está en contacto con el gas. El gas entra a este tubo, que es lo que se llama Bourdon. Ese tubo es un tubo generalmente metálico, pero flexible, digamos, o sea, que se puede deformar fácilmente según la presión que tenga el gas. Obviamente que ese Bourdon está metido dentro de esta cajita y la presión que tengo afuera del Bourdon es la presión atmosférica. Entonces este Bourdon se va a mover si es que la presión es mayor que la presión atmosférica. Si no, esto no se deforma. Supongamos que el gas tenga presión atmosférica, bueno, esto no va a tener la misma presión afuera que adentro, no se va a deformar. Pero si yo tengo una presión superior a la presión atmosférica, el Bourdon se deforma. Y al deformarse tiene todo un sistema, fíjense, con una cremallera, acá va colocada la aguja, esta aguja que vemos, o sea que está colocado el eje de la aguja, de manera que cuando se deforma el Bourdon, a través de este mecanismo, mueve la aguja, se tiene que calibrar, obviamente, para que, bueno, se mueva e indique la presión que corresponde de acuerdo a la deformación del Bourdon, ¿sí? Este tipo de manómetros son antiguos, pero se siguen usando. Con el mismo principio, hay algunos manómetros que utilizan, en lugar de un Bourdon, utilizan una membrana. O sea, el gas ingresa, o sea, este compartimento está separado por una membrana metálica generalmente también, pero también deformable. Entonces, el gas ingresa, o sea, esa membrana separa dos recintos, digamos. Entonces, el gas ingresa a uno de los recintos y deforma la membrana según la presión que tiene el gas. Y esa deformación, de vuelta hay un mecanismo que hace que una aguja se mueva y me vaya indicando la presión. ¿Cómo se mide la presión, por ejemplo, acá con un manómetro en base a lo que acabamos de ver? Nosotros, la ecuación fundamental de la estática me dice que la presión en un punto como este, como el punto B, va a ser igual a la presión que tengo en la superficie, que es la presión atmosférica en este caso, más gamma por H, ¿sí? Más el peso de la columna de líquido. ¿Está? Por otro lado, fíjense que yo acá tengo todo el mismo fluido. La presión que yo tengo en el punto B tiene que ser la misma que la que yo tengo en el punto A, porque estos fluidos están conectados.
O sea, que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Entonces, si yo lo que quiero es conocer la presión en A, y suponiendo que A sea un tanque lleno de gas, la presión que yo tengo en A, yo podría decir, bueno, es la presión que tengo en el tanque más el peso de la columna de gas en este pedacito. Pero el gas tiene un peso específico tan bajo, digamos, varias veces inferior a la de cualquier líquido, que medir el peso de esa columna para sacar precisamente el valor que tengo no tiene ningún sentido, entra dentro del error de lectura de este manómetro. Entonces, directamente la presión que tengo en A, que va a ser igual a la que tengo en B, la calculo de esta forma. La presión en B va a ser igual a la presión atmosférica más gamma por H. Entonces, generalmente estos manómetros están apoyados, o sea, este tubo en U está apoyado, como les decía, en general es de vidrio, porque yo tengo que ver el fluido que está dentro para poder medir la diferencia de altura, está apoyado en un papel, digamos, en general milimetrado, de manera que yo leo sobre el papel la diferencia de altura, ¿sí? Obviamente, esto tiene un error, me sirve para determinadas medidas, esto también tiene un error, o sea, esto anda bien cuando son presiones altas, en donde tener, si yo estoy hablando de 10, 15 bares, o sea, tener un error de 0,1, 0,2 no me afecta tanto. Para medidas más precisas se usan otro tipo de medidores de presión, como les decía, los electrónicos. Bueno, esto se sustenta en el principio de Pascal, que me dice que dos puntos en un mismo fluido conectado, o sea, es el mismo fluido que está conectado, no tengo una discontinuidad, que están a la misma altura tendrán la misma presión, ¿sí? O sea, yo no puedo considerar que en este punto, que estoy a la misma altura que este punto, tengo la misma presión, porque no tengo el mismo fluido. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? Esto es lo que tiene que ver con manometría, un concepto simple, y ya haciendo ejercicios, digamos, practicando, como vamos a ver en la práctica, lo van a entender bien, digamos. Veamos ahora qué pasa cuando yo tengo un objeto sumergido en un fluido. Como podría ser, como les decía, el caso que yo tenga una compuerta, o por ejemplo, en un tanque de grandes dimensiones yo pongo una ventana de vidrio, por ejemplo, para poder ver en el tanque cuando el fluido descienda un cierto nivel. Esa ventana va a estar sometida a la fuerza que ejerce el fluido. Por lo tanto, yo tengo que dimensionar esa ventana. Si es de vidrio, el grosor del vidrio tiene que ser el suficiente para resistir la fuerza que va a ejercer el fluido sobre la ventana. Entonces, esos son casos en donde yo voy a necesitar analizar cuál es la fuerza que ejerce el fluido. Primero, lo primero que yo se los mencioné cuando hablábamos de que la presión ejercía, o sea, da lugar a una fuerza superficial que, si bien se aplica a la superficie, se transmite sin pérdida a todo el fluido. Esto es lo que sustenta el funcionamiento de un gato hidráulico, o sea, el gato que uno usa para levantar el auto cuando hay que cambiar la goma, digamos, donde se pincha la goma del auto. ¿Y en qué está aplicado en esto? En que justamente yo acá aplico una determinada presión
supongamos que tenemos esta área que es mucho más chica que el área, o sea, este es el área sub A, que es mucho menor, varias veces menor al área sub B. O sea, hay un cambio de sección muy grande. Entonces yo en esta área aplico una presión. ¿Esa presión a qué es igual? Es igual a la fuerza F sub A sobre el área A sub A. Pero como la presión se transmite sin pérdida a través de todo el fluido, esa misma presión está actuando sobre la otra superficie. Acá, esa presión es igual a la fuerza en la superficie B sobre el área en la superficie B, ¿sí? Yo puedo igualar estas expresiones, porque la presión es la misma, y calculo la fuerza que estoy aplicando en la superficie B a través de la presión que aplico en la superficie A. Y veo que esa fuerza se multiplica, porque el área sub B es varias veces mayor que el área sub A. A raíz de esto, la fuerza que aplico en B se multiplica varias veces a la fuerza que apliqué en A, ¿sí? Entonces, por eso es que yo, en un gato hidráulico, puedo aplicar una presión, una fuerza razonable, o sea, la que puede hacer cualquier persona, y eso me permite levantar un auto. ¿Está? Bueno, teniendo en mente eso, o sea, que la presión se transmite sin pérdidas a través del fluido, analicemos lo que pasa cuando yo tengo un objeto sumergido. En primer lugar, vamos a analizar cuando yo tengo una superficie plana sumergida. En este caso, y recordando siempre que la presión es normal, pero en sentido contrario a la normal, analizamos cuando yo tengo una placa plana. Si tengo una placa plana, si es una superficie plana, la normal tiene siempre la misma dirección, por lo tanto la presión va a originar una fuerza que va a tener la misma presión en todos los puntos. Pero acá, ¿qué pasa? Acá yo tengo que sobre esa placa van a actuar dos tipos de fuerza. Una, que es la originada por la presión atmosférica, porque sobre la superficie libre, acá yo me olvidé, no sé si lo usamos antes, pero esta línea me representa la superficie libre, o sea, es el nivel del líquido, digamos. Acá tengo líquido, todo esto es líquido, y siempre se pone este simbolito, este triangulito, para representar lo que se llama la superficie libre del líquido, ¿sí? Entonces esta placa está sumergida a esta altura, o sea, la altura va variando de acuerdo a los distintos puntos de la placa, la altura de líquido que yo tengo sobre la placa, ¿sí? Si yo supongo que la presión atmosférica actúa sobre la superficie libre, esa presión atmosférica, por lo que acabamos de ver, se transmite sin pérdida a través de todo el fluido y por lo tanto actúa sobre la placa. Entonces yo voy a tener una fuerza que es la originada por esa presión atmosférica que es constante, o sea, va a actuar de esta manera, va a tener siempre el mismo valor. Bueno, imaginen que los vectorcitos están todos bien apoyados. Pero después voy a tener otra, que es la debido al fluido, como los puntos de la placa están a distintas alturas, a distintas profundidades, la que me provoca, la fuerza que provoca el fluido, la columna de fluido va a ser variable, ¿sí? O sea, cuanto la placa, cuando más profunda esté, mayor va a ser la fuerza que va a actuar, ¿sí? Porque yo en este punto tengo toda esta columna de fluido, mientras que en este punto tengo esta columna de fluido. ¿Se entiende? Cuando hacemos el análisis, que ahora lo vamos a ver,
yo veo que, por un lado, o sea, acá no está, pero la fuerza que ocasiona la presión atmosférica, por ejemplo, que es constante sobre todos los puntos de la placa, es directamente igual a la presión atmosférica por el área de la placa. Ese es el valor de la fuerza. Y como es constante, va a estar aplicada en el centroide, o sea, en el centro geométrico de la placa. ¿Sí? Porque es igual en todos los puntos, entonces la fuerza resultante va a estar aplicada en el centro geométrico de la placa. Pero la fuerza esta, que es variable, ¿sí? La magnitud de esa fuerza resultante yo la voy a calcular como, esta es la magnitud de la fuerza resultante, va a estar dada por el peso de la columna de líquido que tengo en el centroide. El H es la altura al centroide. Ya lo vamos a ver en un grafiquito ahora a continuación, ¿sí? Esa es la magnitud de la fuerza, pero el punto de aplicación lo calculo a través de esta expresión, donde este I' es el punto de aplicación de la fuerza resultante, el I sub C es el I, ya vamos a ver, fíjense que acá no está indicado, pero ya vamos a ver qué es I, es la distancia, es una distancia hasta el centroide, más el momento de inercia de segundo orden, dividido el I del centroide por el área. Veamos los valores, estos momentos de inercia de segundo orden, ustedes seguro que ya lo vieron, pero bueno, eso están en tablas o en gráficos, se lo saca, digamos, se lo calcula para distintas superficies planas. Veamos cómo es que obtenemos eso. Acá yo les represento la misma placa, nada más que, fíjense, acá le agrego un eje, que es al que yo llamo el eje I, que es un eje que tiene su origen en la superficie libre de fluido, siempre, ¿sí? Y tiene la dirección de la placa. La placa tiene una inclinación que está dada por este ángulo, entonces el eje I pasa por el eje de la placa, o sea, sigue la inclinación de la placa. Si yo proyecto esa placa, el área proyectada puede tener cualquier forma, por ejemplo esta, ¿sí? Entonces, en el centro de la placa voy a tener el centroide, está el centro geométrico de la placa. Y tengo una altura, la altura vertical hasta el centroide. Por otro lado, en cualquier punto, un punto genérico I, ¿sí?, de la placa, voy a tomar un diferencial de área. Y a ese punto genérico tengo una altura H. ¿Está? Acá en el centroide, como les decía anteriormente, va a estar aplicada la fuerza debido a la presión atmosférica, que yo le llamo, o sea, esa presión uniforme que se aplica sobre la superficie libre, que puede ser la presión atmosférica o puede ser otra, digamos, puede ser que sea un tanque y yo tengo presurizada la superficie libre, pero es una presión que actúa uniformemente sobre toda la superficie. Esa tiene un punto de aplicación en el centroide y el valor es directamente la presión por el área, porque es un valor constante sobre toda la placa, ¿sí? Pero después perdón, me olvidé que ustedes no estaban viendo el puntero, me refería a esta fuerza, que es la debido a la presión uniforme que actúa sobre la superficie libre, que estará aplicada sobre el centroide. Acá tomo un diferencial de área en un punto I genérico, que voy a tener un H, una altura vertical. Esta es la diferencial de área, esta es la proyección de la placa, que tiene cualquier forma. Pero después tengo una fuerza resultante
que es la fuerza que sería la resultante de esa fuerza variable originada por el fluido, por la altura del fluido. O sea, yo voy a tener una fuerza en este punto debido a esta altura de fluido, que va a ser menor a la fuerza que actúa en este otro extremo porque tengo toda esta altura de fluido sobre él. Entonces tengo una distribución de presiones. La fuerza resultante de esa distribución de presiones es Fr y está aplicada en un punto que es I', justamente, ¿sí? Que es el punto de aplicación de esa fuerza. Este es el punto de aplicación. Fíjense que el punto de aplicación está medido en coordenadas Y. Tengo en forma ortogonal a la coordenada Y, tengo la coordenada X. En general, nosotros no la usamos, digamos. A la que nos interesa es la coordenada Y. Entonces, yo acá, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que calcular, o sea, yo en definitiva veo que tengo dos tipos de fuerza. Una que es la ocasionada por la presión atmosférica o la presión que esté actuando sobre la superficie libre, y otra que es una fuerza resultante debido a la distribución de presiones ocasionadas por el fluido sobre la placa. Entonces, primero calculo esa fuerza originada por la presión, directamente como la presión por el área, y el punto de aplicación va a pasar por el centroide, porque como es uniforme sobre toda la placa, pasa por el centroide. Cuando queremos averiguar cuál es la fuerza resultante ocasionada por el fluido, lo que tenemos que hacer es, como tengo una distribución de presiones, o sea, hay una variación punto a punto del valor de la presión, analizo sobre un diferencial de área genérico y luego integro. Esa es la manera de trabajar cuando yo tengo distribuciones de alguna variable. Entonces, yo acá, si analizo sobre el diferencial de área, tengo un diferencial de fuerzas que actúa sobre ese diferencial de área, que será la presión que tengo en ese punto por el diferencial de área. ¿Y cuál va a ser la presión que yo tengo en ese punto? La del peso de la columna de fluido, que es gamma por H, pero H, si yo analizo la geometría, H lo puedo calcular en función de I y el seno de tita, ¿sí? Usando trigonometría. Entonces me queda esta expresión. Si integro, sacaré la fuerza sobre toda la placa. Tengo que integrar sobre toda el área de la placa. Cuando yo integro esta expresión, como gamma y el seno de tita, o de phi, perdón, son constantes, puede salir fuera de la integral y me queda la integral sobre toda el área de la placa de I por diferencial de A. Pero acá yo sé que el centroide, o sea, el centro geométrico por definición, es igual a esta expresión. Por lo tanto, yo puedo reemplazar esta integral por IC por A. Reemplazando, llegamos a esta expresión, que es la que yo les mostraba anteriormente. Veamos cómo calculamos el punto de aplicación. Para sacar el punto de aplicación, como se hace siempre, digamos, con fuerzas, cuando yo tengo varias fuerzas y quiero sacar una fuerza resultante y el punto de aplicación de una fuerza resultante, hago un balance de momentos o sumatoria de momentos. Entonces yo digo, bueno, el momento que me provoque la fuerza resultante por la distancia al punto de aplicación y prima, va a ser igual a la suma de los momentos que me provoquen cada una de las fuerzas que actúa sobre cada punto de la placa. Como es una distribución continua, esa suma la hago a través de una integral. Y el razonamiento es exactamente lo mismo, o sea, esto es, estoy sacando momentos, por eso me aparece el producto, o sea, gamma por I sería la presión por el área, que me daría la fuerza, y por I, que sería la distancia, el brazo, digamos, de palanca. De vuelta reemplazo I
esto que está entre paréntesis, reemplazo I por seno de phi, y llegamos a esta expresión. En este caso, esto, ¿qué es? Es el momento de inercia de segundo orden de una placa. Por lo tanto, si lo reemplazamos, y sabiendo que la fuerza resultante, cuando la expreso en función de I, es esto, ¿sí? O sea, yo ya despejo acá, reemplazo la fuerza resultante por esto, que es lo que obtuvimos recién, y llegamos a esta expresión. Pero esto es el momento de inercia de segundo orden con respecto al eje X, o sea, con ejes que tienen su origen en la superficie libre. Nosotros cuando, en esa tabla que yo les mostraba, y si recuerdan, aparecía un subíndice epsilon, digamos, no X. Porque a mí lo que me conviene es trabajar con ejes que tengan su origen en el centroide, que es como normalmente se trabaja y yo puedo sacar de tabla los valores de los momentos de inercia. Entonces yo traslado estos ejes al centroide de la placa y voy a tener el eje hepta y el eje épsilon, ¿sí? Pero toda vez que yo traslado los ejes, el momento de inercia lo transformo por la traslación de ejes de acuerdo al teorema de Steiner. Entonces yo ahora puedo reemplazar este momento de inercia por este referido a estos ejes. Y la expresión del punto de aplicación, se obtiene la expresión del punto de aplicación de la fuerza resultante como habíamos visto en la diapositiva anterior. Este momento de inercia, que tiene, digamos, la integral un I cuadrado, siempre es positivo. Por lo tanto, fíjense que el punto de aplicación es igual al I del centroide, o sea, al punto donde está el centroide, más un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre la fuerza resultante va a estar aplicada por debajo del centroide. ¿Está? Veamos un ejemplo, es la mejor manera de entender, digamos. Fíjense acá, yo tengo un depósito en donde de un lado tengo agua, está cerrado, y tengo aire presurizado, con una presión manométrica, o sea, esta presión es una presión que está por arriba de la presión atmosférica de 10 psi. El psi, no sé si ustedes recuerdan, lo deben haber visto, es libras por pulgadas al cuadrado, es una unidad inglesa, y acá justamente dice psi, porque es manométrica. Si fueran presiones absolutas, aparece como psia, ¿sí? Y de este lado tengo aceite y está abierto a la atmósfera, o sea que acá está actuando la presión atmosférica. Acá tengo la placa esta AB llega hasta este es el punto de articulación, y tiene, o sea, una inclinación igual a 30 grados, este ángulo es 30 grados, la placa o la compuerta tiene una longitud de 12 pies, y bueno, acá me dan las distintas medidas, ¿sí? Entonces acá sobre esta placa va a estar actuando fuerza del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo y del lado derecho van a actuar las fuerzas que actúan sobre la superficie libre, más la fuerza debido al fluido. Y tengo distintos fluidos y tengo distintos niveles de fluidos, ¿sí? Entonces veamos cómo lo vamos a calcular. Como todo acá está expresado en unidades inglesas, trabajemos en unidades inglesas. El peso específico del agua es 62,4 libras fuerza, y fíjense que el aceite me dan el valor de la densidad relativa. La densidad relativa
se refiere a la densidad del aceite sobre la densidad del agua. O sea que yo, conociendo el peso específico, digamos, lo mismo sería densidad relativa o peso específico relativo, porque en definitiva la densidad yo la multiplico por G y tengo el peso específico. Entonces, es lo mismo hablar de densidad relativa que de peso específico relativo, es el mismo valor. Entonces, conociendo el peso específico del agua, yo ya puedo, sabiendo que la del aceite es 0,6 veces el peso específico del agua, tengo el del aceite. Por otro lado, acá tenemos que tener en cuenta de que del lado derecho está actuando la presión atmosférica y actúa sobre el centroide de la placa. Del lado izquierdo también actúa la presión atmosférica más la presión del gas. Y también, como es una presión que actúa sobre toda la superficie libre, está aplicada en el centroide de la placa, o sea, en el mismo punto del lado izquierdo que del lado derecho. En definitiva, la fuerza originada por la presión atmosférica se anula y la que queda es la fuerza originada por la presión del aire, la manométrica, que también está aplicada en el centroide. ¿Está? O sea que yo del lado izquierdo voy a tener una fuerza originada por este contenido de aire que tiene una presión de 10 CIA, más la fuerza debido a la altura del fluido. Del lado derecho voy a tener, me va a quedar nada más que la fuerza debido a la altura del fluido, que en este caso es aceite. ¿Sí? Entonces veamos cómo calcular las fuerzas. Entonces calculamos del lado izquierdo, tengo la fuerza uniforme debido a la presión de aire, que será la presión del aire por el área. Acá ya están reemplazados los valores. Fíjense que acá la presión sí es libra-fuerza por pulgadas al cuadrado, y las dimensiones de la placa que están acá me dice que es 12 por 4, o sea, 4 es el ancho de la placa, que sería la dimensión en el sentido perpendicular, ¿sí? Entonces, el área es 4 por 12, pero son pie. Un pie tiene 12 pulgadas, entonces lo tengo que multiplicar por 12 para pasarlo a pulgadas, y llegamos entonces a este valor de la fuerza debido a la presión del aire. Por otro lado, tengo que sacar la fuerza que actúa en el lado izquierdo debido al fluido, que eso habíamos visto que era igual al peso específico del fluido por la altura hasta el centroide por el área. Está puesto acá. Entonces yo ahora tengo que calcular la altura hasta el centroide, lo demás lo tengo de datos, ¿sí? Yo acá puedo trabajar con pie. La altura hasta el centroide, fíjense, o sea, el centroide va a estar en la altura, digamos, en el medio de la placa, ¿sí? Supongamos que ahí sea el medio, donde está esa línea roja. Entonces yo voy a tener una altura hasta el centroide del lado izquierdo y otra altura hasta el centroide del lado derecho, que lo calculo por geometría, o sea, la altura hasta el centroide del lado derecho, del lado izquierdo, va a ser estos 10 pies más esta altura, que yo no la conozco, pero sí conozco esta longitud. Esta longitud son los 10 pies más la distancia hasta el centro de la placa, que si toda la placa mide 12, la distancia hasta el centro será 6 pies, o sea que toda esta longitud son 16 pies, y por geometría, o sea, yo tengo que sumar los 10 pies más esta altura, que es 16 por el coseno de 30, ¿sí? O sea, acá tengo el ángulo de 30 grados, esta altura va a ser 16 por el coseno de 30. Bueno, reemplazo esos valores y obtengo este valor. Del lado derecho,
Como les decía, no tengo una fuerza, la de la atmosférica se me anuló, entonces no la calculo, y la fuerza debido a la columna de líquido es el peso específico del aceite, que es 0,6 por el peso específico del agua, por el área, por la altura hasta el centroide, pero del lado derecho. Entonces, la altura del centroide del lado derecho va a ser los 40 pies que tengo hasta acá, más la misma altura que habíamos calculado antes, ¿sí? Entonces, el valor me da esto. ¿Cuál va a ser la fuerza resultante? Todas tienen la misma dirección, solamente que tienen sentido contrario. Entonces, directamente sumo las del lado izquierdo y le resto la del lado derecho y obtengo este valor, ¿sí? Acá tienen representado el momento de inercia, por ejemplo, para un rectángulo. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a aplicar para sacar los puntos de aplicación? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Para sacar el punto de aplicación, o sea, yo acá no dibujé los niveles, pero bueno, esto es lo que yo tengo, ¿sí? Acá tengo las dos fuerzas que actúan del lado izquierdo, la fuerza que actúa del lado derecho. Pero acá, recuerdan que yo tengo que definir el eje Y. El eje Y sí o sí tiene su origen en la superficie libre y tiene la inclinación de la placa. ¿Está? Pero acá, ¿qué pasa? Yo para el lado izquierdo tengo la superficie libre indicada acá. Para el lado derecho, la superficie libre está acá, que si bien, digamos, o sea, yo la proyecto para indicar mi punto mi cero, digamos, del eje Y cuando estoy analizando del lado derecho. ¿Se entiende? Entonces, el punto, digamos, si analizamos del lado izquierdo, el punto de aplicación de la fuerza FA estaba en el centroide, o sea que yo saco esta distancia, recuerdan, el dato era que esto eran 10 pies, y esto hasta el centroide eran 16, entonces saco, sabiendo que este ángulo es 30, saco esta distancia, será 10 sobre el coseno de 30 más los 16, ese es el punto, digamos, este es el valor del I del centroide, ¿sí? Para sacar el punto de aplicación del lado izquierdo, recuerden que es el I del centroide más el momento de inercia de segundo orden sobre IC por A, ¿sí? Entonces, este es el I del centroide más el momento de inercia es 4 por 12 al cubo sobre 12, eso si lo ven en la tabla. Bueno, y todo lo demás, o sea, es cuestiones de dimensiones, dividido 12 y dividido el IC por el área. Reemplazo y me da ese valor. Por otro lado, yo para sacar el punto de aplicación de la fuerza resultante tengo que sacar momento. Voy a sacar momento con respecto al punto B. Para poder sacar momento con respecto al punto B, yo tengo que saber, digamos, la distancia desde el punto B hasta donde están aplicadas las fuerzas. Como yo estoy sacando los valores de I, o sea, tomando como origen estos, tengo que sacar la distancia desde el origen hasta B, ¿sí? Del lado izquierdo me da este valor. Todo es aplicando geometría. Del lado derecho hago exactamente lo mismo, nada más que, bueno, tengo que sacar también el I al centroide. Acá el I, o sea, el centroide está aplicado en el mismo lugar, nada más que mi I cambia porque estoy tomando otro lugar de origen, le tengo que sumar este pedazo en definitiva, ¿sí? Que este pedazo es 40 menos 10, o sea, es 30. Esta altura es 30. Aplicando trigonometría, saco esto que sería la hipotenusa, digamos, del triángulo,
Entonces me queda, o sea, le tengo que sumar a esta distancia del centroide, que es la distancia desde este punto a este punto, le tengo que sumar este pedazo. En definitiva, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Y este pedazo es 30 por el coseno de 30. Entonces, al ir del centroide, le sumo el momento de inercia de segundo orden, que es lo mismo que lo que vimos anteriormente, dividido el IC y dividido el área. Calculando eso, saco dónde está aplicada la fuerza del lado derecho, considerando el I desde este origen, y también saco la distancia desde el origen hasta el punto B, ¿sí? Desde este origen hasta el punto B. Entonces, luego, para sacar, digamos, el punto de aplicación de la fuerza resultante, hago sumatoria de momentos. Entonces, como estoy tomando momentos respecto al punto B, la fuerza resultante por la distancia que tengo desde el punto B a donde está aplicada la fuerza resultante, que es lo que quiero averiguar, va a ser igual a la fuerza F sub A por toda esta distancia menos el I sub A, el punto donde está aplicado la fuerza I sub A, o sea, esto que está entre paréntesis, en definitiva, son las distancias desde el punto B hasta donde están aplicadas cada una de estas fuerzas. Aplicando esta expresión y despejando, obtengo el punto de aplicación de esa fuerza resultante, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando tengo superficies curvas sumergidas? Como podría ser esto. En este caso, supongamos esto que sea un octavo de una esfera, y esto me representa el nivel de la superficie libre. En cada punto, imagínense ustedes ese casquete, en cada punto de ese casquete actúa una fuerza debido al peso de la columna de líquido, pero siempre tiene dirección normal a la superficie. Y al ser una superficie curva, la normal cambia de dirección en cada punto, o sea, en cada punto de esa superficie tengo una dirección de la normal que es diferente, digamos. En definitiva, la fuerza resultante, o sea, yo voy a tener una fuerza resultante que va a tener una determinada dirección, siempre es entrante, digamos, siempre es sentido contrario a la normal, pero la manera que yo voy a tener de determinar esa fuerza resultante es averiguando cuáles son sus componentes, digamos, de esa fuerza, o sea, las componentes horizontales, que serían la componente X y la componente Y la componente vertical, que sería la componente Z. En este punto, en este diferencial de superficie, la fuerza sería, como le tengo que poner el signo menos, porque el diferencial de superficie es saliente, tiene la dirección de la normal, ¿recuerdan? Entonces, como la fuerza tiene sentido contrario, es que se le pone el signo menos, ¿está? O sea, en definitiva, sobre cada punto de la superficie actúa una presión, donde esta presión cambia de acuerdo a la altura de fluido que tenga, actúa una presión que es normal, digamos, a la superficie, ¿sí? Entonces, lo que se hace es sacar una proyección, o sea, lo que yo tengo que hacer es proyectar, para sacar las componentes, proyectar esta fuerza en cada uno de los planos, en definitiva. Que eso implica proyectar el diferencial de S. Entonces, en la dirección X, si yo hago la proyección, o sea, la componente X, va a ser igual a menos P por diferencial de SX, donde diferencial de SX es la proyección de diferencial de S en el plano X. Que el plano X, ¿cuál va a ser?
el que está determinado por ZI, ¿sí? Ese sería el plano X. Cuando yo integre esto, en definitiva, yo voy a estar integrando la presión que actúa sobre toda la proyección de la superficie, esta curva, sobre el plano X. O sea, en definitiva, yo tengo que sacar la fuerza resultante que actúa sobre una placa plana. O sea, la componente X va a ser la fuerza resultante que actúa sobre la proyección de la superficie en el plano X, ¿sí? En el plano ZI, digamos, en la dirección X. ¿Está? O sea que esta sería la superficie en la dirección X. Acá este es el nivel de la superficie libre. Y en la dirección Y me va a pasar igual. O sea que es la otra, fíjense, esta es la dirección X, ¿sí? Por eso se me proyecta el plano ZI. La dirección Y es el plano ZX, ¿sí? Es esta proyección. Tengo esto, ¿sí? Entonces, en definitiva, para calcular las componentes horizontales, que son la X y la Y, que no siempre existen, a veces, imagínense si eso, en lugar de ser un octavo de esfera, fuera una media esfera, las componentes, y todas sumergidas, las componentes horizontales se van a anular todas, porque del lado derecho voy a tener voy a tener una proyección que va a ser un semicírculo, del lado izquierdo voy a tener la misma proyección, el semicírculo, y las dos están sumergidas a la misma altura, tengo las mismas fuerzas que actúan en un sentido y en otro y se anulan. Y en la dirección Y me pasa lo mismo. Me va a quedar únicamente la componente vertical, que ya vamos a ver cómo la calculamos. O sea que si es simétrico, o sea, en la dirección en la que sea simétrica, las fuerzas horizontales se anulan. ¿Está? Depende de la geometría, pueden tener alguna componente horizontal o no. O sea que en definitiva, para sacar las componentes horizontales, hago la proyección sobre el plano que corresponda y trabajo como si fuera una superficie plana, para sacar tanto la fuerza resultante como el punto de aplicación de esa fuerza horizontal. Cuando se tratan de fuerzas verticales, bueno, comenzamos con el mismo razonamiento, o sea, la componente vertical, la componente Z va a ser la originada sobre la proyección diferencial de Z. Pero ustedes, acá yo tengo el diferencial de área, ¿no es cierto? Sobre este diferencial de área actúa esta columna de fluido. Y yo, o sea, lo proyecto sobre el plano XY, o sea que tengo un diferencial de superficie Z horizontal sobre el cual actúa una cierta columna de fluido. O sea, si yo integro esto, ¿sí? Tengo esto. La presión que actúa sobre ese punto, ¿qué es? Es gamma por la diferencia de altura, o sea, es esto, es gamma por Z0 menos Z, por la diferencia de la columna de líquido. ¿Está? O sea que esto es un H, sería esta altura, por el diferencial de Z. Eso es un diferencial de volumen, o sea, es el volumen de esa columna de líquido que está sobre el diferencial de Z, de superficie. De manera que la fuerza vertical, en este caso, es igual a menos gamma por B, donde ese B es el volumen de fluido que está por arriba de la superficie, ¿no? Acá, en este dibujo, en todos los puntos voy a tener fluido por arriba de la superficie. Pero a veces
como ya vamos a ver en el ejemplo, no siempre tengo fluido por arriba de la superficie, o sea, tengo que analizar un poco, o sea, la fuerza vertical que actúa sobre una superficie es eso, es igual a gamma por si yo esto cuando lo integre, en definitiva me va a quedar todo el volumen que tengo sobre este octavo de esfera, ¿sí? Todo el volumen de fluido que tengo sobre ese octavo de esfera. ¿Y dónde va a estar aplicada esa fuerza vertical? En el centroide de ese volumen, de este volumen B. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener situaciones como estas, por ejemplo, en donde yo tengo fluido por arriba, pero también tengo por abajo. Acá, por ejemplo, si yo esto en lugar de vuelta volvamos al, imaginemos que yo en lugar de tener esto que sería un octavo de esfera, por ejemplo, tengo una media esfera pero la tengo hacia acá, o sea, esto se prolonga hacia los z negativos. Entonces yo voy a tener fluido también del lado o sea, por acá abajo, digamos. Y recuerden, o sea, yo acá, supongamos, voy a tener fluido y la presión va a ser debido a toda la columna de fluido. Y va a ser la misma si estoy a la misma altura, o sea, siendo todo el mismo fluido, todo el fluido que está a la misma altura tiene la misma presión. ¿Está? Y eso es lo que sucede acá. O sea, yo acá tengo fluido por arriba, entonces tengo el peso del fluido que está por la parte de arriba en esta mitad, digamos, del tronco. Pero acá en la mitad inferior también se ejerce una presión, ¿sí? Lo analicemos acá. Fíjense, o sea, yo tengo en esta mitad la presión, bueno, la fuerza, digamos, siempre es normal a la superficie. O sea, que acá esta fuerza yo la puedo descomponer en una fuerza vertical y en otra horizontal. La horizontal la saco haciendo la proyección, digamos, como habíamos visto en el plano que corresponde. Acá sería en un plano en este sentido. Si yo lo proyecto, esto que es un cilindro, o sea que tiene una cierta longitud en el eje perpendicular a la pantalla, la proyección es un rectángulo, digamos, ¿sí? Que tiene esta altura por el ancho. Entonces, esa es la fuerza, por ejemplo, si analizamos esta componente, esta fuerza en este punto, esta tiene una componente horizontal y una componente vertical que es hacia abajo. Está bien, es hacia abajo, porque en toda esta parte yo tengo fluido por encima que hace peso hacia abajo. Pero ahora veamos esta parte de abajo. Acá tengo esta componente, que también si la descompongo tengo una componente horizontal, ¿sí? Pero la componente vertical es hacia arriba. O sea, que en toda esta parte el fluido ejerce una fuerza vertical hacia arriba. ¿Por qué? ¿Y qué es equivalente a qué? Acá en este punto está actuando una fuerza que es debido a toda esta columna de líquido, porque la fuerza o la presión que existe acá es la misma que la que existe acá, que la que existe en cualquier punto que esté a la misma altura, y la presión que existe en cualquier punto de esa altura es debido al peso de toda la columna de fluido hasta esa altura. ¿Está? O sea que la presión que tengo acá es la misma que la que tengo acá, si estoy a la misma altura. Pero acá, como es normal y entrante, la componente vertical es hacia arriba, o sea que desde el punto medio para abajo,
la componente vertical es hacia arriba, del punto medio hacia arriba, la componente vertical es hacia abajo, ¿sí? Si yo quiero, por otro lado acá, en esta parte, está actuando fluido, por ejemplo, la presión esta, que actúa acá. La presión que yo tengo acá va a ser la misma que la que yo tenga en cualquier punto que esté a esa altura, y la presión en cualquier punto que esté a esa altura es debido a toda la altura de la columna de líquido. Por más que yo acá en este punto, yo veo que no tengo fluido hasta acá, hasta arriba, pero la presión es la misma, ¿sí? Porque es el fluido que está conectado y están a la misma altura. Por lo tanto, acá actúa una fuerza vertical también hacia arriba, que es debido a toda la altura de fluido, o sea, como si yo tuviera fluido por arriba. ¿Está? Entonces, fíjense, si analizamos la componente horizontal, yo de este lado, o sea, del lado izquierdo, proyecto y tengo, la proyección es un rectángulo de altura 2R y largo W. Cuando yo proyecto del lado derecho, la proyección que me va a dar un rectángulo de altura R y ancho W. Pero la fuerza horizontal que actúa de este lado es la misma que la que actúa de este lado, porque estos puntos están a la misma altura que estos. Entonces, en esta parte, los componentes de la fuerza horizontal se me anulan, ¿sí? Y me queda, para sacar la fuerza horizontal, nada más que la proyección de la parte de arriba. ¿Está? Y por lo tanto, la fuerza horizontal, ustedes, digamos, con toda esta explicación, calcúlenlo, la fuerza horizontal me queda igual a esto. Veamos qué pasa con la fuerza vertical. Para calcular la fuerza vertical tenemos que tener en cuenta esto que yo les decía recién, o sea, tengo que analizar las componentes verticales, qué sentido tienen, si para arriba o para abajo. Entonces yo veo que sobre toda la parte de abajo del cilindro, la fuerza vertical es hacia arriba y es debida a toda la columna de líquido. O sea, que acá yo tengo, esto acá yo estoy viendo como una proyección de un volumen, pero esto me representa un volumen, si es que tengo en cuenta que esto tiene un ancho W, ¿sí? En el sentido perpendicular a la pantalla. Entonces, esto me representa un volumen, porque voy sumando, digamos, las columnas de líquido, y esto me representa el volumen, cuya fuerza es hacia arriba. A eso se superpone este volumen, el volumen del fluido que tengo por encima de la superficie, que ejerce hacia abajo. Si yo sumo, obtengo como resultado este volumen. O sea, acá se ve plano, pero esto es un volumen, tengan en cuenta que yo tengo una profundidad W. De manera que la fuerza vertical, si yo acá tengo que sumar, por ejemplo, esto son 3/4 de un cilindro, de un círculo, perdón, más un cuadrado R por R, ¿sí? Y todo multiplicado por W. Ese es el volumen, digamos. Lo multiplico por gamma y esa es la fuerza vertical resultante, que en este caso va a ser para arriba. O sea, que en definitiva este tronco tiene lo que se conoce como fuerza de empuje, que es lo que vemos o es lo que da lugar. O sea, la fuerza de empuje es mayor que la fuerza, que el peso que ejerce el fluido, digamos. Por eso tengo una componente, me queda una componente hacia arriba, en el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, la fuerza de empuje, que esto ustedes lo deben haber visto ya en física,
es la fuerza que ejerce el fluido sobre un cuerpo que está sumergido en él y que es igual al peso del fluido desalojado. O sea que en definitiva yo lo calculo como el peso específico del fluido por el volumen del cuerpo, ¿sí? El centro del empuje, que sería el punto de aplicación de esa fuerza de empuje, va a ser el centroide del volumen desplazado, ¿sí? O sea, va a ser el centro geométrico del cuerpo, digamos, en definitiva, del cuerpo que está sumergido. Hay muchas otras cosas que nosotros podemos ver dentro de flotación, como puede ser el equilibrio, o sea, digamos, o por ejemplo el caso en donde los cuerpos están semi sumergidos, pero bueno, eso está más allá, digamos, del interés de esta materia. Pero bueno, esto obviamente que es muy importante en los barcos, por ejemplo. O sea, yo voy a tener una fuerza de empuje que me permite que el barco flote, pero eso se tiene que equilibrar con la fuerza peso. La fuerza peso va a estar aplicada en el centro de masa, la fuerza de empuje va a estar aplicada en el centroide del cuerpo, que no, si la distribución de masa del cuerpo no es uniforme, obviamente no van a coincidir. Entonces yo voy a tener dos fuerzas aplicadas en dos puntos, que eso lo tengo que equilibrar, o sea, eso se tiene que equilibrar de manera de que no rote, ¿sí? En un barco sería desastroso, obviamente. Entonces, bueno, cosas tan simples como esas son las que se analizan al detalle, digamos, cuando uno quiere diseñar ese tipo de vehículos, digamos. Veamos, por ejemplo, o sea, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, cómo aplicamos estos conceptos para, por ejemplo, calcular la densidad, bueno, en este caso el volumen de un mineral. O sea, los minerales, esto se utiliza, o sea, en la realidad se utiliza mucho. La técnica se llama pignometría, porque los minerales, o sea, uno necesita conocer la densidad. ¿La densidad a qué es igual? Es igual a la masa sobre el volumen. Uno la masa la puede determinar porque uno lo pesa el mineral, pero el volumen, un mineral no tiene una forma determinada, entonces se necesita conocer el volumen o la densidad. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se pesa el mineral primero en aire, digamos, o sea, la fuerza, el aire también es un fluido y por lo tanto también ejerce una fuerza de flotación. Lo que pasa es que el peso específico del aire es tan bajo que prácticamente la fuerza de empuje es despreciable, ¿sí? Entonces, cuando uno lo pesa en el aire, obtiene un peso, que sería el peso, digamos, del material. Después yo sumerjo ese material en un fluido que no se absorba en el material, ¿sí? Entonces ahí el fluido, y que tenga un peso específico, digamos, un líquido, preferentemente, que tenga un peso específico apreciable. Entonces ese líquido va a ejercer una fuerza de empuje y el peso que voy a detectar con una balanza cuando ese material esté sumergido en el líquido va a ser menor, porque tengo la fuerza de empuje que se contrarresta con el peso. Entonces esos datos me sirven para determinar, por ejemplo, el volumen del cuerpo, como en este caso. Yo tengo una pieza de mineral que lo pesan en el aire, digamos, y el peso es 1,5 newton. A la misma pesa se la sumerge en el agua porque considero de que ese material no se absorbe, o sea, el agua no se absorbe en ese material, y cuando lo peso estando el material sumergido en el líquido, el peso que detecto es 1,1, o sea, es menor. La diferencia es la fuerza de empuje, ¿sí? Supongamos que el peso específico del agua en newton por metro cuadrado es eso,
Entonces yo lo que tengo que hacer es un balance de fuerzas. Acá yo, a propósito, yo les puse la fuerza peso que va a estar aplicada en el centro de masa, no necesariamente va a coincidir con el punto de aplicación de la fuerza de empuje, porque la fuerza peso está aplicada en el centro de masa y este mineral puede tener una distribución de masa no uniforme, mientras que el empuje está aplicado en el centro geométrico del cuerpo, ¿sí? Entonces pueden no coincidir. Entonces, esas son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Haciendo un balance de fuerzas, me queda esto. Entonces, yo sé, o sea, yo tengo esto, o sea, este sería, digamos, la situación cuando al cuerpo lo peso estando sumergido en el fluido. Entonces yo, cuando lo peso sumergido en el fluido, el peso detectado es 1.1 newton, y eso va a ser igual al peso del fluido, o sea, que sería este valor, menos el gamma del fluido por el volumen del cuerpo. Entonces, de esta expresión yo puedo despejar el volumen del cuerpo y me queda igual a este valor. Bueno, con esto llegamos a ver todos los temas que teníamos previsto, digamos, en esta primera clase y sobre los cuales se va a basar el primer práctico. Recuerden que vamos a hacer un breve cuestionario al inicio de la clase, así que por favor escuchen, mírenla la clase, entiendan, es muy distinto resolver un práctico teniendo los conceptos, no les digo que es súper claro, sino más o menos teniendo idea de los conceptos, sin tener idea. Entonces, acá yo les menciono algunos conceptos, no es que sean los únicos, lo único que tengan que saber, pero bueno, algunos conceptos que tienen que tener claro es, bueno, cuál es la dirección y sentido de la fuerza que origina la presión, cómo varía la presión de acuerdo a la profundidad, cómo se calcula la fuerza resultante de las superficies, ya sean planas o curvas sumergidas, y los puntos de aplicación, a qué es igual la fuerza de flotación, etcétera. Así que bueno, les deseo muchos éxitos, estamos disponibles para las consultas, nos vemos el próximo jueves, donde van a poder ampliar cualquier duda que les pueda surgir, y bueno, les deseo muchos éxitos. Nos vemos.